Y hoy la defensa del expresidente Ricardo Martinelli se pronunció sobre la admisión de un recurso de inconstitucionalidad por la decisión tomada por el Tribunal Electoral de mantener el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli. Escuchemos lo que dijo la defensa del exmandatario en medio de la conferencia de prensa que se dio esta mañana. Esta jurisprudencia inveterada ha sido resquebrajada por la situación interpuesta y admitida el miércoles pasado con agravantes. El día 19, la licenciada Linda Guevara presentó una inconstitucionalidad que le tocó al magistrado Eduardo Ayú Prado. El día 30, en horas anteriores, el señor Michel Doins Ambrosio presentó una inconstitucionalidad que le tocó a la magistrada Maribel Cornejo. Y la tercera intervención fue la presentada y admitida por parte de la licenciada María Eugenia López al licenciado Herrera, siendo retiradas las dos primeras por razones que no son usuales. El día miércoles se hace el reparto y queda constancias en los registros tecnológicos que el mismo se hizo a las 6:16 de la tarde. El día jueves, en horas de la tarde, después de las 3 de la tarde, el órgano judicial emite comunicado donde se dice que se admitió la referida demanda que acababa de ser repartido en horas de la noche y acto contra el cual existían dos demandas previas que en el orden iban primero. Al día siguiente, con sorpresa, en horas del mediodía, en las redes sociales, se difunde digitalizada la opinión de 43 páginas realizado por el Procurador General de la Nación. Matemáticamente, en horas, sin conocer formalmente la demanda, el procurador opina que el acto del Tribunal Electoral es inconstitucional, resquebrajando la jurisprudencia de los últimos 26 años que hemos encontrado, para los efectos de que en cuestión de minutos regresara a la Corte Suprema de Justicia el día viernes una opinión y contradiciendo toda la jurisprudencia que existe en cuanto a recursos en materia electoral. La última vez que un acto parecido de la Corte Suprema de Justicia sucedió, provocó consecuencias institucionales que tuvieron que ser superadas y se mantuvo la uniformidad de criterios. Lamentamos que los hechos anteriores primero van a dejar en entredicho la decisión que sea por la precipitud y violación de los usos y costumbres en cuanto a tramitación. En muchos precedentes de los cuales incluso abogados que estamos aquí hemos participado, jamás, por lo menos en mi caso hablo de que este año cumplo 42 años de ejercicio y nunca se había visto esta situación de precipitud y de cuestionamiento a la formalidad administrativa, lo que resquebraja la institucionalidad. Hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia como ente corporativo rector de la seguridad jurídica del país, que estas acciones coyunturales sean corregidas y que en ningún caso se permita que por el nombre de una persona como Ricardo Martinelli, en este caso, se tire por la borda toda la uniformidad que ha llevado el sistema de justicia panameño en esta materia.
puede haber el debate que quieran, pero en un momento concreto siempre se ha manifestado que la Corte Suprema de Justicia, y menos los recursos de inconstitucionalidad, son terceras instancias para debatir hechos dados dentro de procesos. Y en ese sentido se han tenido las constancias de los expedientes y de los fallos que así lo manifiestan. El trámite que hemos detallado puntualmente se encuentra registrado en los registros electrónicos de la página web del órgano judicial. Y es inconcebible las situaciones correspondientes. En el año 1996, hace 26 años, la Corte Suprema de Justicia sentó los parámetros puntuales de que toda decisión jurídico-electoral dictada por el Tribunal Electoral en ejercicio de su poder constitucional, de que solamente ellos pueden interpretar y aplicar la ley electoral, no cabe acción de constitucionalidad. Es decir, la Corte desde hace 26 años marcó los parámetros de que eso es una función exclusiva del Tribunal Electoral. Por tanto, yo no puedo como Corte Suprema entrar a debatir a través de acción de constitucionalidad si es o no inconstitucional. Fíjense, ese mismo criterio fue apoyado por la Procuraduría de la Administración y fue apoyado por la Procuraduría General de la Nación, que son los dos entes que emiten conceptos cuando hay una acción de constitucionalidad. Pero ¿cuál fue la base de la Corte Suprema de Justicia? No se admite siquiera a trámite una acción de constitucionalidad que invada la función que privativamente tiene asignado por mandato constitucional el Tribunal Electoral. 1999, Mayín Correa quiere correr como alcalde del Distrito Capital. Mayín fue impugnada. Y en ese fallo, 1999, Procuraduría de la Administración le da favor a la impugnada en cuanto a que los actos jurídico-electorales no pueden ser materia de una impugnación por vía constitucional, porque esa es una función asignada al Tribunal Electoral. ¿Qué dijeron los magistrados en 1999? Me refiero, en ese momento era Erasmo Pinilla, Eduardo Valdés Escoferi, Denis Allen Frías. Dice el Tribunal Electoral: le corresponde al Tribunal Electoral interpretar la ley electoral y no a la Corte Suprema de Justicia. Eso está recogido en el fallo de Mayín Correa, que les voy a hacer entrega. Y no a la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 137 de la Constitución. Obviamente, después el número de artículo cambia por razón de los actos constitucionales, porque esa es una facultad que la ejerce privativamente el Tribunal Electoral. Esto lo dice el Tribunal Electoral y fue resuelto esta acción a favor de Mayín Correa, que en ese momento aspiraba a la alcaldía de Panamá. Pero vamos ahora a un pasado más reciente. 16 de junio del año 2021, acción de inconstitucionalidad. Luis Ramón Fábrega, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dice: no se admite acción de inconstitucionalidad porque ha sido la constante de esta corporación no admitir este tipo de acciones de inconstitucionalidad. No la admite y dice Luis Ramón Fábrega, apoyado por sus colegas, entre los que se encuentra la hoy presidenta María Eugenia López. Dice: debemos concluir que en efecto la pretensión del accionante
recae en la intención de convertir al Pleno en una instancia adicional del proceso, por lo que no debe entenderse, dice la Corte Suprema, que ellos son una tercera instancia para dirimir conflictos en materia de constitucionalidad o inconstitucionalidad jurídico-electoral. Y lo señalan de manera expresa en esta decisión, son ellos justamente un ente que no puede invadir las funciones constitucionales del Tribunal Electoral. Y hacen una cita para apoyar esta decisión del año 12 de enero del año 2002. ¿Y qué es lo fundamental? María Eugenia López Arias firma, junto con el resto de sus colegas, la no admisibilidad de este recurso de inconstitucionalidad. Entonces, si hablamos de 26 años, hablamos de que ahora la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia quiere romper precisamente la jurisprudencia que esa corporación sentó por casi 3 décadas. Pero no solamente la sentó la Corte, la sentó las dos procuradurías, Administración y de la Nación, que eran del mismo criterio junto con la Corte, y era también el criterio del Tribunal Electoral. Cuando usted ve este tipo de acciones, usted se da cuenta de que no tiene ni hace ningún sentido que la magistrada María Eugenia López Arias utilice ahora su poder para judicializar la política, porque de eso se trata. Quieren judicializar la política. Yo creo que como país tenemos que preguntarnos si queremos que el Tribunal Electoral sea una institución débil o fuerte. Actualmente tenemos a una magistrada y un procurador intentando meterse en decisiones judiciales. Cuando nosotros hablamos de fuero penal electoral, corresponde al Tribunal Electoral esas decisiones. Ha sido reiterado por cerca de 30 años la jurisprudencia que se ha sentado de que en esa materia no se mete la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Martinelli no es a la única persona a la que se le ha respetado el principio del fuero penal electoral. Y nosotros tenemos que tener claro que aquí eso ha pasado con el señor Blandón, que hoy está presentando un recurso de inconstitucionalidad, con el señor Rux, con el señor Torrijos, con muchísimas personas han tenido ese fuero penal electoral. Hay personas que pueden o no coincidir con la decisión del Tribunal Electoral. Y esa parte nosotros como abogados la respetamos, porque hay y pueden haber distintos criterios. Pero la institucionalidad tiene que respetarse y hubo una mayoría que lo determinó de una manera puntual ese fuero penal electoral. Y esa mayoría del Tribunal Electoral vio lo que todos los abogados de Panamá hemos podido ver, que hay una persecución política, que ha habido violación del debido proceso, que no se motivaron las decisiones y que hay un principio de especialidad que no se lo ha dado el Tribunal Electoral, se lo dio a Ricardo Martinelli la ley. Y que un Tribunal Electoral valore eso dentro de su sentencia no significa que los magistrados se lo están dando, significa que lo están tomando en cuenta dentro de todos los parámetros que tiene que abordar de lo que le presentan las partes. Aquí nosotros tenemos que ver si nosotros queremos una Corte Suprema de Justicia en donde el reparto que se hace para que no haya corrupción, aquí se lo puedan llevar por los cachos, porque aquí se hace un reparto para que uno no pueda escoger un magistrado. Y aquí hubieron 3 personas que presentaron recursos, y el primero, el de la señora Linda Guevara, le cayó a Maribel Cornejo. El segundo, el del señor Michel Doens, le cayó al señor Ayú Prado. Esos 2 recursos, yo quiero que alguien me conteste aquí si uno presenta un recurso para retirarlo inmediatamente, a menos que se esté tratando de hacer trampa en la Corte Suprema de Justicia y a menos que yo tenga una presidenta de la Corte prestándose para esa trampa. Y me tiene que llamar la atención que el tercer recurso es el que toma la magistrada López. Es decir, que aquí podemos escoger qué magistrada va a tomar eso. Y escogen esta magistrada y esa magistrada en 2 horas lo recibe, lo reparte, ella misma toma el reparto y lo comunica al procurador para que dé la opinión.
Y el procurador en menos de un día hace una contestación a este recurso de inconstitucionalidad. Aquí mi colega, mucho más viejo que yo, mis dos colegas, tienen 40 y tantos y 30 y tantos años de ejercicio de la profesión. Yo reto a la Corte Suprema que me presente en 100 años un recurso de inconstitucionalidad al que haya sido admitido, repartido y distribuido al Procurador General de la Nación y contestado en menos de un día. Y ese es el momento en que ustedes van a ver la mano peluda de la Corte Suprema de Justicia, de una magistrada. Y hoy le hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes tienen que parar eso, porque ustedes 8 restantes son los que tienen que poner un balance en esto. Porque de alguna manera trataron de que varios de ustedes no fueran escogidos para esta decisión. Y nosotros no podemos tener un país en donde cualquier decisión del Tribunal Electoral puede ser cuestionada de esa manera por las personas que hoy día tratan de invalidar esa decisión. Porque ustedes saben contra qué otra decisión cabe ese tipo de recurso. El día de mañana, cuando se dicta una elección, el resultado de una elección, resulta ser que también se van y escogen magistrados y le presentan un recurso de inconstitucionalidad. Y con eso tratan de invalidar lo que son las decisiones de todo un pueblo. Lo preocupante de esto es que todavía hay algunas personas que están tratando de ganarse unas elecciones a punta de recursos que fallan 4 y 5 personas, cuando las elecciones de un país, de este país, está supuesto a hacerse por cerca de 4 millones de habitantes de Panamá, los que votan siendo mayores de edad. Podemos advertirle que en estos momentos, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se está analizando una acción internacional presentada por el Grupo de Defensa del señor Martinelli, donde se han denunciado a nivel internacional las violaciones que han cometido los distintos actores dentro de estos procesos, entre estos la propia Corte Suprema de Justicia, a través de la figura principalmente de los ex magistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía. Nosotros, dentro de esta acción que se está debatiendo en estos momentos, vamos a enviar una ampliación para efectos de que el Comité de Derechos Humanos tenga conocimiento de las arbitrariedades y abusos que se están cometiendo dentro de Panamá y a nivel del órgano judicial. Para esto es importante establecer que no se necesita votar vía a nivel interno, porque estas son violaciones que vienen en cascada, y cuando en un país existen violaciones de este tipo, el afectado o la víctima no está obligado a votar recursos internos. Es por ello que en este momento nos encontramos redactando un documento que va a ser enviado ante el Comité de Derechos Humanos para que se analice lo que está sucediendo en el país y sea tomado en consideración para efectos de declarar la violación de los derechos humanos. Recuerden que ya el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias reconoció la violación de los derechos humanos de Ricardo Martinelli Berrocal. Nosotros, frente a los graves abusos que quedaron en evidencia en la sentencia donde fue absuelto, es evidente que el Estado panameño va a ser condenado. Y en ese sentido, nosotros vamos a exigir que dentro de esas violaciones se analice lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia en este momento. Así que yo creo que es oportuno hacer un llamado al resto de los magistrados que integran nuestra máxima corporación de justicia para efectos de que analicen lo que están haciendo, y como dijo el licenciado Citón, yo creo que es el momento de que pongan un freno a los abusos y arbitrariedades que se están cometiendo. De lo contrario, van a pasar a la historia como lo está haciendo Harry Díaz y Jerónimo Mejía, como grandes violadores de derechos humanos.